Continuación del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 18. En aquel tiempo tomó Jesús aparte a los 12 apóstoles y les dijo: Mirad que vamos a Jerusalén y se cumplirá todo cuanto escribieron los profetas del Hijo del Hombre, porque será entregado a los gentiles, es decir, paganos, escarnecido, azotado y escupido, y después de haberlo azotado le quitarán la vida y resucitará al tercer día. Mas ellos no entendieron nada de esto, pues semejante lenguaje les era desconocido, y no entendían lo que les decía. Aconteció que acercándose a Jericó estaba un ciego sentado a la vera del camino pidiendo limosna. Al oír el tropel de gente que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Y exclamó diciendo: Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Los que iban delante lo increpaban para que callase. Mas él gritaba mucho más: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús, parándose, mandó que se lo trajesen. Y cuando estuvo cerca, le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Le respondió: Señor, que vea. Y le dijo Jesús: ve, tu fe te ha salvado. Y al instante vio y lo seguía glorificando a Dios. Y al ver esto, todo el pueblo alabó a Dios. Pueden sentarse, por favor. Todos los textos de la Sagrada Escritura que hablan de la penitencia, de la conversión, del perdón, del arrepentimiento, de la limosna, de la renovación espiritual, del regreso a Dios, están seleccionados y cada día están en el misal. Entonces les aconsejo que a partir de miércoles próximo su lectura espiritual sea el misal. Es la Biblia, pero sintetizada de la manera católica, no la protestante. Todos los textos que hablan de la penitencia, del arrepentimiento, de la conversión, de la pasión de Cristo, de las profecías de la pasión, ¿dónde están? Al menos de ser un especialista en la Biblia, están dispersas en las 2000 páginas de la Biblia. Y bien, todas esas lecturas están aquí en el misal día tras día. Por eso la Biblia del católico es el misal. El misal gira alrededor de la vida de Cristo. Adviento, Navidad, Epifanía, Cuaresma, Pasión, Resurrección, Pentecostés y vida de Cristo. Por eso es importante tener el misal. Entonces, página 279 siguientes. Acabamos de escuchar esta maravillosa lectura del capítulo 13, primero a los Corintios. Habla San Pablo de la caridad. Y hoy también celebramos la fiesta de las apariciones de Lourdes, 1854, o 58, no me acuerdo ya. Aparece y se dice: soy la Inmaculada. Y aparece con un rosario en la mano. El siglo XVIII fue un siglo catastrófico, manipulado, dirigido por una banda de gente con talento, pero perversa, superficial, orgullosa, inmoral, anticristiana rabiosamente, y manipulada por la masonería secreta luciferina. Y bien lograron con la revolución anticristiana para destruir el cristianismo católico y después tomar el control del mundo cristiano, impusiendo el naturalismo, es decir, negación del pecado y de la gracia y de la salvación de Cristo. Por eso la Virgen apareció diciendo: yo soy la Inmaculada, la única pura, la única santa. Todos los demás nacemos en pecado y necesitamos de la salvación de Cristo. Ahora, gracias a Dios, hemos recibido todo el santo bautismo, que es comunicación de la salvación de Cristo, pero podemos perderla, esta salvación. ¿Por qué? Y porque la gracia, la caridad del Espíritu Santo son inseparables. Cuando uno peca mortalmente, pierde la gracia, como la luz se va a medianoche, están las tinieblas, pierde el amor divino. ¿Qué es el pecado mortal? Amar algo, apegarse a algo más que a Dios. Es el pecado.
dar la espalda a Dios. Entonces nosotros tenemos que vivir siempre el estado normal de un cristiano bautizado, es vivir en gracia y santidad y nunca en pecado mortal. Y si ha tenido la desgracia de resbalar en pecado mortal, salir de esto cuanto antes y tomar las cosas en serio. El mundo cristiano hoy anda como anda, ¿por qué? Porque la mayoría de los cristianos a ojos humanos no respetan la ley de Dios, no respetan los mandamientos y por lo tanto viven pecado mortal. Y al vivir pecado mortal no tienen el amor divino, el Espíritu Santo de Dios en su corazón, es decir, no tienen la caridad divina. Y por eso andamos como andamos. Por eso, queridos hermanos, en esta cuaresma hagamos una lucha real, una lucha seria, una lucha profunda contra nuestros defectos, contra nuestros pecados y contra lo que lleva el pecado. Tomamos en serio la palabra de Cristo, es radical, es clara. Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de pecado, córtalo. Es decir, cualquier cosa o persona o lugar o instrumento o redes sociales que llevan el pecado, corte con eso, no hay de otra. Toma cosas en serio. El mundo anda mal e irá peor. Si no recapacitamos y si no cortamos con el mundo pagano, anticristiano, ateo actual, estamos fritos. Estamos fritos. Y por nuestra culpa, las generaciones futuras van a perderse. Y el mundo será cada día más infernal por no ser cristianos ejemplares. Cristianos modelo. Cristianos que viven el Evangelio. Cristianos que respetan a Dios y su ley. Y se respetan a sí mismos también. Queridos hermanos, quiero hoy leerles un texto maravilloso del Santo de la Caridad, San Antonio María Claret, que habla de la caridad, de la caridad cristiana según el Evangelio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ¿qué dice la fe católica acerca de la caridad? Todos conocemos este texto maravilloso de San Pablo, 1 Corintios capítulo 3, himno a la caridad. Les aconsejo leerlo, meditarlo, vale la pena. Vamos a ver lo que dice San Antonio María Claret, el gran santo de la caridad, el misionero extraordinario del siglo XIX, acerca de la caridad. ¿Qué dice? Primero nuestro Señor dice a los apóstoles y a todo discípulo: ámense los unos a los otros como yo os he amado. Y en esto conoceréis, la gente conocerá más bien, que son ustedes mis discípulos. Si os amáis los unos a los otros, el mundo sabrá que son cristianos, son de Cristo. Todo lo que haréis a vuestros hermanos, yo lo tomaré como hecho a mí mismo. San Juan 13, 31-35. Dadme, Señor, ese espíritu de caridad con que ame a mi prójimo como a mí mismo, más que a mí mismo, que lo ame como vos lo habéis amado, hasta dar por él la vida, dice San Claret. Veamos, queridos hermanos, lo que dice este gran santo, santo de la ermita de la caridad, misionero infatigable con el prójimo por amor a Dios. Vamos a ver qué es la caridad, por qué debemos tener la caridad y cuáles son los medios para fomentar esta caridad. Escuchen, por favor, es importante. Es importante. Es un texto compacto, pero muy, muy, muy rico. El que ama a Dios, ama también a su prójimo. El que no ama a su prójimo, no ama a Dios. Porque amamos a Dios por amor, amamos al prójimo por amor a Dios. Debes saber, hermano mío, dice San Claret, que Dios es el mismo amor. Dios es caridad, dice San Juan. Esta virtud de la caridad es la mayor de las virtudes, la que nunca desaparece. En el cielo ya no hay fe, porque vemos a Dios cara a cara. No hay esperanza, disfrutamos de Él, pero el amor queda. Esta virtud de la caridad es la mayor de las virtudes, es más que la fe y la esperanza. Es como el sol entre los astros y como el oro entre los metales.
ella da vida a todas las virtudes. El que tiene muchas virtudes, no tiene caridad, mi pecado mortal, frente a Dios no tiene nada. Sin la caridad, ninguna acción tiene valor ni merece para el cielo, aunque sean las obras más heroicas. Ese amor o caridad es como un centro de donde salen los radios o un vértice de donde arrancan dos líneas. Una se dirige a Dios hacia arriba y la otra hacia el prójimo. Con el amor de Dios se conoce el amor que se tiene al prójimo. Y el amor que se tiene al prójimo revela el amor que se tiene a Dios. Porque el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, este falta en la verdad. Porque es imposible que ame a quien no ve, que es Dios, el que no ama a quien ve, que es su hermano, dice San Juan en su primera carta 4:20. Si alguien dice que ama a Dios y no ama al prójimo que ve, es un mentiroso. La prueba que tengo amor de Dios en mi corazón, yo amo al prójimo, perdono al prójimo, ayudo al prójimo, soporto, aguanto, perdono al prójimo. El santo sigue diciendo, debes considerar acerca de la caridad para con tu prójimo en tres cosas. ¿Qué es la caridad? ¿Cuál es el carácter de la caridad? Debes examinar de qué espíritu estás animado con tu prójimo. Primero, ¿qué es la caridad? La caridad es una virtud universal que abraza a todos, a nacionales y extranjeros, amigos y enemigos. A todos se extiende, a todos abraza, a todos hace bien. Por tanto, aquellos que limitan su amor a sus amigos, sus parientes, y no se cuidan de amar a los demás, esos tales no tienen caridad verdadero. Cristo lo dice, San Mateo 5:46. Si aman únicamente los que aman, ¿qué hacen de extraordinario? Los paganos hacen igual. ¿Cuál es el carácter de esta virtud? El apóstol San Pablo lo explica en estas palabras. La caridad es paciente. La caridad es bondadosa, benigna. Se alegra de los bienes ajenos como de los suyos propios. No es envidiosa. No se indigna con nadie, ni de nadie habla mal. 1 Corintios 13, 3 a 6. A todos hace bien la caridad, y de todos se compadece, socorre cuanto le es posible las necesidades de todos, procura y promueve el bien, y con todas sus fuerzas impide el mal. En una palabra, la caridad anima y hace practicar con gusto todas las obras de misericordia, corporales y espirituales, las 14 obras. Ahora el santo dice, ahora examínate a ti mismo. Debes examinar de qué espíritu estás animado cuando amas a tu prójimo. Si te mueve el amor de Dios o más bien tu amor propio. Quizás hallarás que ni aún así lo amas. Tal vez encontrarás envidias en lugar de amor. Mira si te entristeces en las prosperidades de tu prójimo y te alegras en sus desgracias y adversidades. De la abundancia del corazón habla la boca, dice Cristo. San Lucas 6:45. Por lo tanto, si tu corazón está lleno de amor y de caridad para con tu prójimo, hablará bien de él. Pero si está vacío de caridad y abriga alguna maligna pasión de envidia, ya ridiculizará, exagerará sus faltas, disminuirá sus méritos, cuando no lo niegue todo del bien o lo atribuye a una mala intención. La persona envidiosa o falta de caridad es como la araña que saca veneno de las mismas flores de donde las abejas sacan miel. Las personas envidiosas, imitadoras del diablo,
Desvidas de caridad son como aquellas moscas grandes o moscones que siempre andan a casa de mataduras, y cuando dan con algunas se detienen con mucho placer a chupar el pus. Así se conocen las personas envidiosas, desvidas de caridad en el modo de indagar las faltas del prójimo y de murmurar de ellas. Miserables, dice el santo, se complacen, deleiten en revolver tales miserias. Ya así imitarás a las abejas, no sea como las moscas, sea como las abejas. La abeja forma el rico panal que será para ti de grande utilidad, al prójimo de edificación y de la mayor gloria de Dios. Queridos hermanos, cuando tenemos caridad verdadera, bien formamos como un rico panal de miel, que será gran utilidad para uno mismo, para el prójimo, edificándolo, y para la gloria de Dios. Examinemos sobre este problema de la envidia, que es también orgullo. ¿Qué hacer para tener más caridad? ¿Qué debemos hacer para tener caridad? El santo hace una oración, propósito. Os doy palabra, Dios mío, que haré todo el bien que pueda a mi prójimo. Haré todo el bien que pueda a mi prójimo, aguantando, soportando, perdonando. Haré todo el bien que pueda a mi prójimo con limosnas, consejos, oraciones y buen ejemplo. Además, sufriré con mansedumbre, con dulzura y humildad sus flaquezas, su genio y todo lo que me pueda molestar en él. Nunca murmuraré ni me quejaré de las ofensas que me haga. Le perdonaré y rogaré por él, a mi imitación de Jesucristo, Hijo vuestro y mi soberano Maestro, a quien quiero seguir e imitar. Súplica, Jesús mío, dadme gracia para poder practicar las virtudes que vos os habéis dignado enseñarme con palabras y ejemplos, singularmente la mansedumbre y la caridad que tanto nos habéis recomendado. San Mateo 11, 29. Queridos hermanos, por desgracia, 1000 veces por desgracia, los pueblos cristianos hace varias décadas están intoxicados. Sus maestros, sus modelos, no son ni Cristo ni los santos discípulos de Cristo. Son gente vacía, pagana, atea, inmoral, corrupta, de las telenovelas, de las novelas, de la gente que chupó todo ese veneno en su cabeza y que nos impulsa a imitarlos. Andamos mal. Y hoy con las redes sociales, ¿cuánto tiempo uno pierda con tonteras y medias en lugar de utilizarlas bien y después se intoxica? Uno es lo que ve, escucha, lee, o mira, oye. Cuídense de lo que es malo. No frecuentar gente mala, gente anticristiana, gente atea, gente sin moral. Esos no son amigos. Un cristiano hizo un pacto con Cristo, renuncia a Satanás, a sus obras, a sus seducciones. Cualquier persona que te lleva al mal, al pecado, discotecas, lugar de... corte con él. Cualquiera que te manda porquerías y medias en las redes sociales, bloquear, eliminar, cortar con esa gente. No estamos jugando. De nosotros depende salvación de las generaciones futuras. Si no nos mejoramos, si no nos convertimos, si no nos hacemos cristianos de veras, ¿qué pasará con las generaciones futuras? Estoy leyendo un libro extraordinario, La Apologética de Tertuliano, un autor cristiano que murió en 220, que era abogado pagano, se convirtió, se hizo cristiano, defendió a los cristianos contra los jueces romanos que los condenaban a muerte, torturas por ser cristianos. Él
arranca la máscara a estos paganos con todas sus podredumbres, vicios, falsos dioses que son demonios. Queridos hermanos, el mundo va a eso. Peor todavía, porque se trata hoy de apóstatas de la fe cristiana. Luciferinos. Vamos a una catástrofe. Cuando uno lee la historia de los pueblos antes de la evangelización, era su vida un infierno satánico en la tierra. ¿Esto quieren? ¿Esto quieren legar a la generación futura? Andamos mal. Tenemos que cortar y hacer la mejor cuaresma de nuestra vida este año. Ayune de todo lo que le vacía la mente. Llénala de Cristo en su evangelio. Por eso les dije, lean cada día las lecturas que están en el misal, cada día de la cuaresma. Si las redes sociales te hacen vacío, corte toda esa cuaresma. Segundo punto del texto de San Claret. ¿Por qué debemos tener caridad? La virtud de la caridad o amor que hemos de tener para con nuestro prójimo es muy noble y santa, por manera que debería practicarse solo por lo que es en sí, pero además tiene motivos tan poderosos que ni la soberbia ni el amor propio los pueden resistir. Basta reflexionarlos, lo que pasa es que no se meditan. Por eso vemos la tierra desolada, perdida, sin caridad y sin amor al prójimo, porque no hay quien medite los poderosos motivos que tenemos para ejercitar esta virtud. Vamos pues a meditarlos brevemente. Son los siguientes. Tener caridad es precepto divino. El segundo motivo es la misma naturaleza humana que reclama caridad. Sin caridad, el mundo es un infierno. Tercer punto, porque somos cristianos. Religión nos enseña que todos somos hermanos. Y además somos discípulos de Jesucristo. ¿Por qué debemos tener caridad? Porque es precepto de Dios. Y esto es basta. Debes saber, hermano mío, que después de amar a Dios sobre todas las cosas, debemos amar al prójimo como nosotros mismos, aunque sea nuestro enemigo. Claro, es normal que sentemos algo rechazo, pero rezar por él, pedir a Dios por él. Quizás el amor propio o la soberbia se resistirá, pero el momento se ha de decir, así lo manda Dios. Y si el enemigo no merece ser amado, bien merece Dios ser obedecido. Y por amor de Dios y por la obediencia que le debemos, hemos de amar a nuestros enemigos. Cristo lo dijo, San Mateo 5:44. Cristo clavado en la cruz perdonó. Entonces, tener caridad es precepto de Dios. Dios lo manda. Y el que muere con odio nunca verá a Dios, verá al infierno mismo. Segundo motivo para tener caridad es la misma naturaleza humana que lo reclama. Hay un principio que dice, todo animal ama a su semejante. Amar es querer y procurar el bien. Miren todos los animales cómo se juntan, se defienden, se ayudan. Amar es querer y procurar el bien. Luego nos debemos procurar el bien los unos a los otros. En la familia, con los vecinos, en el trabajo, en la oficina, donde quiera que estemos. Todos formamos un cuerpo moral y social, porque el hombre por naturaleza es social. Luego, como miembro de un mismo cuerpo, nos debemos procurar el bien mutuamente, como observamos que lo hacen los miembros del cuerpo físico. Tercer motivo de tener caridad, somos cristianos. La religión nos enseña que todos somos hermanos, que todos tenemos un mismo Padre, que es Dios, una misma Madre, María Santísima, y que el mayor gusto que les podemos dar es que nos amemos los unos a los otros como buenos hermanos. Tenemos un mismo Padre, Redentor y Abogado, que es Jesucristo. Todos somos criados por un mismo fin, que es el cielo. Todos tenemos los mismos preceptos
que hemos de guardar, el Evangelio, verdades que debemos creer, promesas que hemos de esperar y castigos que debemos temer. Malaquías 2:10. Porque tenemos que tener caridad, porque somos discípulos de Jesucristo, que son sus palabras y ejemplos. Con sus palabras y ejemplos nos ha enseñado esa tan interesante verdad, y con tal encarecimiento que llega a decir que en esto conoceremos si somos sus discípulos, si nos amamos los unos a los otros como Él nos ha amado. San Juan 13:35. Y Cristo añade que todo lo que hagamos a nuestro prójimo, Él lo tomará como hecho a sí mismo. Si queridos hermanos, pensemos en el juicio final. Váyanse malditos del fuego eterno. Ay Señor, caray, ¿qué hice? No reproche pecados. Reproche falta de caridad. Tuve hambre, sed, no me dio comer, beber, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando te vimos así, cada vez que dejaron de hacer al prójimo el bien, a mí tampoco no hicieron. Váyanse, no los conozco. Que además es maravilloso. Dar un vaso de agua a alguien es darlo a Cristo mismo. Todo lo que hacemos por amor a Dios al prójimo, lo hacemos a Cristo mismo. Lo pone en nuestra cuenta del cielo. Maravilloso. Maravilloso. Entonces, tenemos que tener caridad porque Cristo lo pide y dice, a mí lo hacen lo que hacen el prójimo. Por eso que, hermanos, tantos hospitales, tantos asilos, tantas escuelas, tantos orfanatorios, tantas obras sociales extraordinarias en los países cristianos. Claro, los masones y otros anticristianos nos quitaron eso, ahora lo pagan los impuestos. Pero todo empezó con la iglesia. El paganismo nunca conoció esto. Ahora los musulmanes y otros imitan a los cristianos con esas obras para jalar a la gente a su religión. Entonces debemos hacer la caridad. Para hacer subir más de punto esta caridad, nos revela una verdad asombrosa, y es que cuando allá al fin del mundo nos vendrá a juzgar, elogiará y premiará a los que le hemos amado y favorecido en el prójimo. Amamos a Cristo, ayudamos a Cristo, cuidamos a Cristo en la persona del prójimo. Maravilloso, maravilloso, maravilloso nuestra fe cristiana. Entonces elogiará y premiará a los que le han amado y favorecido en el prójimo, como si a él se le hubiesen hecho estas obras de caridad. Y por el contrario, a los que no hayan amado y favorecido al prójimo en Cristo, los avergonzará y reprenderá públicamente. Y por último, los condenará al fuego eterno. San Mateo 25, 24 a 46. También el santo da otro motivo de tener caridad, la conveniencia. Aunque este amor no fuera precepto del Señor, por necesidad se debería amar al prójimo, por necesidad. Observa bien, hermano mío, lo que pasa en una casa, una población en donde no hay amor del prójimo, o caridad fraternal, o que no se aman los unos a los otros como buenos hermanos. Oh Dios mío, qué desorden, qué confusión. Más parece un infierno que una casa, una población. Esto lo sabemos. Dios se retira de ellos y viene a ser el juguete de sus pasiones. No hacen bien ninguno. Están expuestos a cometer mucho mal, a juicios temerarios, sospechas, odios, murmuraciones, riñas, escándalos y a otros muchos gravísimos males. Por eso dice San Juan que el que no ama como debe a su prójimo está muerto. Y los muertos huelen feo. Es Dios tan amante de este amor que se llama el mismo caridad. Y donde hay caridad, ahí está Dios. Ahí hay paz, felicidad. Mas en donde no hay caridad, no hay paz ni tranquilidad. No se guardan leyes, no se observan preceptos, no se cumplen obligaciones, no se practican virtudes, se pierden los bienes temporales, se contraen enfermedades, se acelera la muerte
y el alma se va a los infiernos después de haber padecido muchísimo en este mundo. Primera San Juan 2:10. Ahora, ¿qué debo hacer? Otra oración del santo. Resolución. Conozco, oh Señor, que la caridad es una virtud tan necesaria que sin ella no puede haber sociedad, ni familia, ni paz, ni tranquilidad. Estoy bien convencido que los motivos poderosísimos que tengo para practicar esa virtud, y así Dios mediante, me ejecutaré en ella cuanto pueda. San Mateo 10:42. Súplica. Dadme gracia, Jesús mío, para ser caritativo con mi prójimo, que le auxilie cuanto pueda, y que nunca jamás le dé que sentir con mis desórdenes y altivez, que le hable siempre con afabilidad, dulzura, y nunca con palabras agrias, rústicas o de menosprecio, que me compadezca de sus penas y trabajos, y que los remedie cuanto pueda. Qué maravilla, queridos hermanos, qué maravilla, qué maravilla. ¿Están cansados? Último punto. Último punto, ya, vamos, pasamos al postre. ¿Cuáles son los remedios para tener la caridad? Hablemos de sus beneficios, de su necesidad. ¿Cuáles son los remedios y medios más bien para tener caridad? Considera, hermano mío, los medios de que te has de valer para ejecutar bien esta virtud de la caridad o amor con el prójimo. Primero, no mires de propósito sus faltas y fallas o defectos. Debes saber distinguir el pecado del pecador, y para conservar la caridad hemos también de cumplir con nuestras obligaciones y respetar los intereses ajenos. Entonces, medios para tener la caridad, bien, no debemos mirar de propósito sus fallas y defectos. Por el contrario, contemplarás el bien con que Dios le ha favorecido, y si en él no ves cosa que te pueda llamar la atención para que le aprecies, piensa que es imagen de Dios, redimido con la sangre de Jesucristo, destinado para el cielo, que tal vez tendrá allá más gloria que tú, y que aunque al presente sea malo, quizás se convertirá, hará penitencia, será fervoroso y contraerá más méritos que tú, como sucedió a San Pablo, a la Magdalena, o a la Samaritana, o el buen ladrón. Entonces, queridos hermanos, aunque tengamos frente gente, pidamos por ellos, demos buen ejemplo, que Dios los venga de buen lado. Segundo, has de saber distinguir el pecado del pecador. Al pecado has de aborrecer, pero al pecador has de amar. El doctor ama al enfermo y trata de eliminar la enfermedad. Así debemos hacer con el prójimo, incluso en la crisis actual de la iglesia. Cuando veas a alguno que ha cometido un delito, una falta, pensarás que si tú te hubieras hallado en la tentación en que él se ha hallado, tú habrías cometido el mismo pecado que él. Y que si él se hallara en la posición en que tú te hallas, y asistido de la gracia con que Dios te asiste, sería mejor que lo que tú eres. No murmures por esto de tu prójimo, teme a Dios. Piensa que la fragilidad que tiene uno la puede tener otro, y que en el pecado que ha caído tu prójimo puedes tú también caer, si Dios no te ayuda de un modo especial. Y además, no pocas veces sucede que Dios permite que nosotros o nuestros inmediatos parientes vengamos a caer en las mismas faltas que censuramos en los demás. Y así hemos de tratar a los otros como nosotros quisiéramos ser tratados si hubiéramos incurrido en aquellas faltas. San Pablo a los Romanos 3:23. Entonces, queridos hermanos, cuando vemos el prójimo con sus miserias, defectos, pecados, recemos por él, pidamos por él, hagamos sacrificios por él,
y no juzguemos en sentido de menosprecio. Tengamos piedad. Claro, no se trata de legalizar el pecado para nada, pero se trata de salvar almas. Otro medio para tener la caridad, para conservar la caridad, hemos también de cumplir con las obligaciones de nuestro estado, oficio y facultad. Por nuestra culpa no debemos impulsar a la gente al pecado. No pocas veces hay disgustos, riñas, regaños por faltar a su cumplimiento, a lo cumplir nuestros deberes. Por ejemplo, usted tiene una cita a las 4 y llega hasta las 6. Hombre, ¿qué está pasando? Cumple con las cosas. Si se ha previsto de cenar, no sé, a las 7, ¿y por qué nada está previsto? Que cada quien haga sus cosas en su tiempo. No pocas veces, por nuestra culpa, hay disgustos, riñas, regaños, por faltar cumplimiento de nuestros deberes. Así es que los padres y mayores se incomodan, los iguales se quejan y los inferiores murmuran cuando no se cumplen las obligaciones correspondientes. Según Tesalonicenses 3:10. También debemos respetar los intereses ajenos. No seamos egoístas. No coger ni desear lo ajeno. No engañar, no hacer trampas, mentiras, engaños. El hombre es más delicado del bolsillo que de la sangre. No pocas veces sucede que los vínculos más estrechos de parentesco se rompen por un vil interés. Lo mismo se debe decir de la amistad. ¿Cuántas amistades se rompen por un mezquino interés? ¿Cuántas compañías empiezan en nombre de Dios y por un sórdido interés acaban en nombre del diablo? Armando mil pleitos en que se pierde la caridad, la paz y aun los mismos intereses. Por eso Jesucristo nos dice en su Santo Evangelio que no hagamos resistencia al agravio. Si alguno nos quiere armar pleito para quitarnos la túnica, que le alarguemos la capa también. Y si alguno nos hiere en la mejilla derecha, que volvamos la otra. Que se pierda todo antes que la caridad. Que se pierda todo antes que la caridad. Dejémoslo todo en la mano de Dios, que poderoso es para darnos más de lo que nos quita, y justo es para volver por nuestro honor. No deseemos la venganza, antes, por el contrario, encomendemos al Señor a todos los que nos han perjudicado a imitación de Jesucristo. Y finalmente, para conservar la caridad, no solo se han de respetar los intereses y las personas, también debemos respetar su honor. Filipenses 4:5. Tratando a todos con urbanidad y finura, no disgustar a nadie con groserías, con palabras descompuestas, con apodos, ridiculeces, bromas pesadas, pues que semejantes maneras no solo van contra la caridad, sino que además revelan un ánimo vil, mal educado, indigno de la sociedad humana y cristiana. Súplica: dadme, Dios mío, aquella caridad paciente, que por nada se altera, aquella caridad bienhechora, que a todos hace bien, aquella caridad universal que a ninguno exceptúa. Resolución: nunca me enfadaré con mis prójimos, y también que el prójimo no sea causa de enfado. Nunca me enfadaré con mis prójimos. Si alguna vez me siento enfadado, enojado, callaré hasta que me se haya pasado aquella incomodidad. Nunca hablaré mal de nadie, ni escucharé a los que hablan mal del prójimo. Haré a todos el bien que pueda, con la ayuda de Dios nuestro Señor y la protección de María Santísima nuestra Madre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el texto que acabamos de escuchar está en este librito de los volantes
Es el volante número 38. Si alguien lo quiere después, pueden verme. Y también les aconsejo este librito de San Juan Bosco, 1000 consejos, 1000 consejos, diferentes temas de Don Bosco, ¿sí? Y en esta cuaresma les aconsejo tener este libro, Meditaciones sobre la Cuaresma y Pascua de Santo Tomás de Aquino. Vale la pena. Y también, además del misal, tenemos otro libro muy hermoso, La historia de la pasión de Cristo. Quizás nunca han tenido el tiempo de pensar lo que hizo Cristo por nosotros, que sean esos libros, con el misal, claro, sus lecturas preferidas durante esta cuaresma. Tomémosla muy en serio. Quizás esta cuaresma puede ser la última de nuestra vida, no sé. Y si esta cuaresma no es mejor que la del año pasado, ¿qué estamos haciendo? Entonces pidamos al Señor misericordia. No olviden, miércoles próximo es miércoles de ceniza, es ayuno y abstinencia. Ayuno significa una sola comida al día y abstinencia no comer carne. Hagamos esfuerzo. Antes eran 40 días completos, todo el día, hasta la noche no comían, no bebían nada. Hoy quedan 2 días obligatorios, miércoles de ceniza, Viernes Santo. Y bien, por desgracia, el mundo anda mundo porque no hay penitencia, no hay ayuno, no hay conversión. Nuestro Señor dijo, si no hacen penitencia, todos perecerán. Toma las cosas en serio. Primero, aléjense de las redes sociales, aléjense de las películas. Si tienen tele, póngalo ahí el sótano. Si ahora tienen el teléfono. Que nadie vaya el teléfono a la cama. Así. Hace falta disciplinarse. Utilizar lo mínimo posible, lo mejor puede y nada de profano. Seamos cristianos de veras. Les advierto, soy sacerdote, no puedo mentirles. Las generaciones futuras tendrán una vida infernal si siguen de esta manera, si siguen de esta manera los católicos de hoy. Tomamos la cosa en serio. Es que por nuestra culpa, mañana no tenemos una sociedad luciferina, paganizada, hostil a todo lo que es Dios y virtud. Trabajemos, queridos hermanos. Recemos por prójimo, demos el buen ejemplo y también difundamos la doctrina católica con todos los medios que podemos. Libritos, catecismos, libritos, difundirlos. La gente es ignorante y la gente está acosada. Que nuestra Madre Santísima nos ayude a hacer la mejor cuaresma. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.